Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les voy a pedir por favor si se ponen de pie conmigo. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio del día de hoy, hermanos. Por favor, si tiene su Biblia, le pido que vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 y estaremos estudiando los versículos del 8 al 10. De nuevo, lo que siempre decimos, ¿verdad? Pero no es cliché, es de verdad una bendición el estar con ustedes, hermanos. De verdad una bendición el reunirnos todos juntos como iglesia de Cristo, el verles, saludarles y cantar todos a nuestro Dios. En este momento también escuchar su palabra. Así que hermanos, si está ahí, por favor, Colosenses 2, del 8 al 10. Vamos a leerlo, por favor, y luego oraremos juntos. Así que dice la palabra de Dios: Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro conmigo, por favor. Señor Padre, te damos gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Padre. Por el perdón, Señor, que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Hijo amado, Señor. Venimos con un corazón humilde, Padre. Un corazón contrito, Señor, reconociéndote como nuestro Dios. Reconociendo a tu Hijo Jesús como nuestro Señor, como nuestro único Salvador. Y Padre, venimos de nuevo a clamar por esa misericordia, Señor, que nos permitas en este día, por favor, conocerte más, Señor. Que nos permitas, Padre, conocer más de nuestro Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos, Señor. Que pueda abrir nuestros corazones, iluminar nuestras mentes, Padre. Que podamos entender tu palabra, Señor. Y que esto, Señor, traiga buenas obras, Señor. Obediencia, Señor, para tu gloria y honra, Señor, de nuestra parte. Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros, Señor. Te pido, por favor, que me bendigas, que me ayudes, Padre, a poder predicar tu palabra de una manera fiel, Señor. De una manera, Padre, que te glorifique a ti, Señor. De una manera que pueda edificarnos a todos los que estamos aquí, Señor, por favor. Obra en nosotros, Padre. Nuestro deseo es siempre, Señor, el obedecerte, Padre. Y ayúdanos, por favor, para poder hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gracia, Señor, y te lo pedimos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Hermanos, el día de hoy continuaremos con nuestro estudio en el libro de Colosenses, un estudio que ya llevamos varios ratos, tiempo ya que lo estamos llevando. Pero gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de reunirnos y estudiar este libro, hermanos. Y hermanos, vivimos en una época muy avanzada en cuestión de tecnología. Vivimos en una época muy avanzada en cuestión de todo esto, de las redes sociales, de la inteligencia artificial. Vivimos en una época donde la verdad no hay excusas para no estar informados de lo que está pasando. No hay excusas para no conocer de diferentes temas, de política, de lo que pasa en la sociedad, de la historia, de muchas cosas que uno se puede enterar gracias a todo esto, información que se nos da. Vivimos en una época donde está de moda el Instagram, donde está de moda esas redes sociales, TikTok, diferentes cosas, YouTube, X. ¿Quién no ha buscado algo en YouTube para poder arreglar algo en su casa, ¿verdad? Un video donde puede ver uno que le enseñen algo para poder hacerlo en su casa. Vivimos en la época donde uno puede buscar cualquier cosa, hermanos, de cualquier tema, y en cuestión de segundos tendremos todo tipo de información acerca de lo que estamos buscando. En la cuestión religiosa, en la teología, no es una excepción.
A menudo me salen a mí videos cortos, los famosos shorts, videos, de diferentes predicadores, diferentes maestros, diferentes simplemente youtuberos ahí que salen y están hablando de la palabra de Dios. Están dando estudios, están predicando, tienen oración, inclusive debates. Estamos expuestos a mucha información y estamos expuestos a todo tipo de doctrina, hermanos. Pero pregunto, ¿cómo sabremos si es correcta o no es correcta la información que se nos está dando? Hermanos, de la misma manera, la iglesia de Colosenses, como lo platicaba al principio de este estudio hace un año, era una ciudad conocida como Cosmopolitan, era una ciudad que era visitada por varios tipos de personas, donde llegaban turistas, donde había mucho comercio, donde llegaba gente con todo tipo de cultura, de creencias, de actividades que hacían, diferentes creencias, etcétera, que se empezaron a infiltrar a la iglesia de Colosas, que empezaron a mezclar todas sus creencias con las creencias de los cristianos. Empezaron a hacer un tipo de sincretismo, mezclando la verdad bíblica, mezclando quién es Cristo, lo que ha hecho Cristo, con falsas doctrinas. Estos maestros o falsos maestros empezaron a agregar cosas a la obra de Cristo. Empezaron a desmeritar a la persona de Cristo. Ellos, al igual que nosotros en estos momentos, hermanos, estamos expuestos, ellos estaban expuestos a diferentes pensamientos, diferentes doctrinas. Y pregunto de nuevo, ¿cómo sabremos si es correcta o no es correcta la información que se nos está dando? El día de hoy, hermanos, Pablo nos hará un llamado a estar atentos, un llamado a poner atención, porque esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas, tienen el poder, hermanos, de desviarnos, de secuestrar nuestra mente, de alejarnos de la persona de Cristo. Y no solo eso, también Pablo en este día, hermanos, nos continuará hablando de un tema que ya es recurrente, que ya lo hemos visto, de la suficiencia de Cristo, hermanos. De la suficiencia de Cristo para nuestra salvación, para nuestras almas, en un tipo de contraste con esas falsas doctrinas, a lo que ya ha hecho Cristo y quién es Cristo, hermanos. El día de hoy veremos el mejor antídoto para combatir estas mentiras, que es conocer la verdad. ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo a nuestro favor? ¿Qué es lo que tenemos en Cristo y solo en Cristo? El día de hoy veremos dos puntos, hermanos. El llamado de Pablo a estar atentos y el llamado de Pablo a ver la suficiencia de Cristo. Así que vamos a empezar con el versículo 8. Lo voy a leer de nuevo y dice así la palabra. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hermanos, este versículo 8 es un llamado de Pablo a estar atentos. De nuevo, Pablo interesado en los colosenses, ese corazón pastoral, ese corazón del apóstol, de cuidar de las almas, de que no se desvíen. Interesado en que no se pierdan con falsas enseñanzas. De estos falsos maestros, Pablo les está dejando una advertencia. Y hermano, no nos alejemos del texto, no pensemos que esa advertencia es para los colosenses, porque Dios en su soberanía, hermanos, en su providencia, en este día nos deja esta advertencia para nosotros el día de hoy. Un llamado, y el texto dice, mirad. Este es un llamado a mirar, a estar atentos. Mirad de una manera cuidadosa, de una manera atenta, pero no una manera pasiva. Es un llamado a mantenernos vigilantes. Es un llamado a estar atentos porque el peligro está cerca.
Este llamado, hermanos, exige discernimiento de nuestra parte. La manera que Pablo presenta su argumento, hermanos, es cuidarnos de los falsos maestros, estando atentos a no ser, vamos a ver la palabra, cautivos por estas falsas enseñanzas, pero no olvidarnos de la verdad de Cristo, quién es Cristo y lo que tenemos en Cristo. Algo que veremos en nuestro segundo punto. Pero dice la palabra de Dios, versículo 8 de nuevo, mirad que nadie os haga cautivos. Esta palabra, hermanos, cautivos literalmente significa llevar como botín o secuestrar. También puede ser llevar de esclavo. Entonces, hermanos, la advertencia de Pablo es estar atentos a no dejar que los falsos maestros nos hagan cautivos, a no dejar que nos esclavicen a falsas doctrinas. Esto es algo, hermanos, que nos deja ver la influencia que pueden llegar a tener estas falsas doctrinas, estos falsos maestros en una persona. El daño tan grande que un falso maestro puede hacer. Tan peligrosas son su retórica, sus falsas doctrinas, que son capaces de esclavizar la mente de una persona. Imagínense, hermanos, y esto de verdad es horrendo, una persona que ya ha sido liberada del pecado, que la palabra de Dios dice que nos ha trasladado al reino de luz por medio de Cristo, ahora esclavizada de nuevo por falsos maestros y falsas doctrinas. Leamos Colosenses 1:13 al 14, como Pablo nos explica esto. Dice, porque Él, ¿quién? Nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención, el perdón de los pecados. Hermanos, los que ya habían sido liberados, ahora corrían el riesgo de quedar cautivos, esclavizados, engañados por medio de estas filosofías. Tengamos cuidado, hermanos, porque Cristo ya nos ha liberado. Esta no es la primera advertencia de Pablo. Leamos el versículo 4 de Colosenses 2. Dice la palabra, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Este versículo lo vimos hace algunos meses, pero les repetiré lo que les dije en ese momento, hermanos. Un falso maestro no vendrá a nosotros abiertamente diciendo, soy un falso maestro, soy un hereje, soy un lobo que quiere dañar a las ovejas. No, este versículo nos muestra que estos falsos maestros se presentan con razonamientos persuasivos. Esto quiere decir, hermanos, con una retórica convincente, con una retórica que seduce, seductora. Generalmente, estos falsos maestros son buenos oradores, suenan lógicos, suenan profundos y algunas veces son muy carismáticos, ¿verdad? También. Pero como le dice Pablo a Timoteo, hermanos, estos falsos maestros tienen apariencia de piedad, pero dice, la niegan. Dice que son amadores de los placeres de este mundo en lugar de amar a Dios. ¿Y cómo es que estos falsos maestros lo hacen? ¿Qué medios usan? Pues leamos de nuevo versículo 8, hermanos. Mirad que nadie os haga cautivos, dice, por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Lo hacen por medio de filosofías, vanas sutilezas, tradiciones de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hermanos, la filosofía, una definición simple es amor a la sabiduría. Fileo, amar, sofía, sabiduría. Es necesario, hermanos, aclarar que Pablo no está condenando todo tipo de razonamiento profundo o todo tipo de pensamiento filosófico. Creo que de cierta manera todos nosotros deberíamos anhelar conocer la verdad, estudiar cómo funcionan las cosas, el mundo, etc. Deberíamos llamar la sabiduría.
Pero cuidado, hermanos, porque obviamente estoy hablando de la sabiduría bíblica. Lo que Pablo ataca aquí es toda filosofía que va en contra de Cristo, en contra de la obra de Cristo. Si recuerdan, Colosenses 2:3, vamos a leerlo. Pablo ya nos ha dicho que en Cristo están escondidos, dice ahí, los tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está toda sabiduría y todo conocimiento, hermanos. Después dice el versículo 8, que esta filosofía, lo que Pablo se refiere es que venía acompañada con vanas sutilezas. Es decir, algo vacío, sin contenido real, sin valor, pero algo sutil, algo que tiene, que parece piadoso, que parece bueno, pero que es cuidadosamente filtrado a nosotros, hermanos. En lo personal, me gusta leer a algunos filósofos, lo confieso, hermanos, pero entiendo que ninguno de los pensamientos de estos filósofos, ni ellos, ni las cosas que dicen, han redimido mi alma. Nunca podrán redimir mi alma, no tiene poder sus palabras. Cualquier razonamiento, hermanos, cualquier pensamiento filosófico que quiera explicar las verdades de esta vida, como el origen del hombre, la maldad, qué pasa después de la muerte, etcétera, etcétera. Cualquier pensamiento que quiera explicar esto sin Dios, sin Cristo, y al contrario, yendo en contra de Cristo, simplemente, hermanos, estas son palabras huecas, vanas, sutilezas, pensamientos vacíos. Un filósofo que me imagino que lo han escuchado, Tomás de Aquino, que era considerado un doctor de la iglesia, tiene esta frase y él decía: la filosofía es la sierva de la teología. Es decir, la filosofía nos ayuda a explicar, a definir algunas doctrinas o algunos términos teológicos, pero la filosofía no está sobre la teología. Toda filosofía que quiera explicar las cosas de Dios anulando a Cristo o restándole a la obra de Cristo, hermanos, es una falsa enseñanza. Es una falsa doctrina. De nuevo, hermanos, recordar, el llamado de Pablo es a estar atentos, a estar alertas, a no ser engañados por medio de filosofía, a estar atentos a que nuestras mentes no sean secuestradas, engañadas por medio de filosofía vacía, por medio de filosofía que va en contra de Cristo. Continuamos leyendo el versículo 8. Porque esta filosofía y vanas sutilezas también dice ahí, según la tradición de los hombres y conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hermanos, estas filosofías son según o de acuerdo a tradición de los hombres. Esto quiere decir, hermanos, que estas tradiciones son de origen humano. Esta palabra, tradición, tiene la connotación, hermanos, que es algo que se enseña oralmente, algo que se transmite oralmente. Es una enseñanza que un maestro entrega a un discípulo o le enseña a un discípulo o a un alumno. Pero en este caso, hermanos, en los Coloses, es una enseñanza que va contraria a lo que enseñó Cristo, contraria a lo que enseñaron los apóstoles, y es según la tradición de los hombres. Filosofía según las tradiciones de hombres, que van contrario a la palabra de Dios. Creo que es importante aclarar también, hermanos, que no toda tradición es mala. Nosotros generalmente venimos de un contexto católico romano y escuchamos la palabra tradición y queremos rechazar todo, ¿verdad? Queremos desechar todo porque entendemos que mucha tradición está errada. Pero hermanos, la Biblia habla de tradición. La Biblia habla de tradición bíblica, tradición que los apóstoles enseñaron. Miremos 1 Corintios, cómo es que Pablo habla de esta tradición. Fíjese, 1 Corintios 11:2.
Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Vemos aquí Pablo mencionando tradiciones, vemos que él ha entregado tradiciones a estos hermanos que ellos guardan con firmeza. En el contexto de Corintios, hermanos, esta tradición se refiere al orden que debía de haber en esta congregación. Se refiere al respeto que debería de haber entre hombre y mujer, la distinción también que debería de haber, y también de tener una conducta apropiada en el culto, hágase todo con orden, etc. Primera de Corintios 11:23 también nos habla de una tradición. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Ese recibir, ya lo habíamos visto la otra vez, también nos da la connotación de una tradición que fue entregada y de una tradición que Pablo también ha entregado. ¿Y que habla aquí? Dice, lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. La cena del Señor, hermanos, algo que fue instituido por Cristo, algo que fue enseñado a los apóstoles. Ahora Pablo instruyendo a estos hermanos creyentes, enseñándoles acerca de cómo deberían de hacer las cosas. Primera Corintios 15 del 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. Es lo mismo, hermanos, la palabra recibisteis. Y dice, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Estaban hablando de lo mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De nuevo aquí, hermanos, el Evangelio de Cristo fue entregado oralmente, fue pasado oralmente. Los discípulos lo recibieron, los discípulos lo entregan, Pablo lo está explicando. Mi punto, hermanos, es que hay tradiciones buenas y correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, es importante decir también, hermanos, que nosotros tenemos la Escritura. Estamos viendo las tradiciones que quedaron aquí. Estamos viendo la tradición que Pablo se refería. Nosotros tenemos las tradiciones escritas. Pero regresando a lo que Pablo está diciendo en Colosas, hermanos, la tradición que se describe en Colosenses es una tradición de origen humano, tradición de hombres, que va en contra de Cristo, que le quiere añadir a la obra de Cristo, que le falta algo. Vamos a leer Mateo 7, del 1 al 13. Dice así, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos de los canteros y de las vasijas del cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía astutamente, violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no lo dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Una costumbre usual, hermanos, de los fariseos, poner mandamientos de hombres sobre lo que Dios ya había dicho, añadiéndole
a lo que ya Dios había dicho. Hermanos, cualquier tradición, como en este caso, que intente invalidar, la palabra de Dios, es tradición humana y debe ser evitada. Continuemos con Colosenses 2:8. Porque esta sabiduría, tradiciones, también dice que es conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esta frase de principios elementales, hermanos, varios comentaristas concuerdan que es una referencia a fuerzas astrales que se creía que tenían influencia en el destino de las personas. No sé si conoce la astrología. No sé si alguna vez miró a un personaje famoso que se llamaba Walter Mercado. Pues estas creencias o tradiciones, hermanos, interpretan la posición y los movimientos de los astros. Esto es la luna, el sol, estrellas, planetas, etcétera, para entender la personalidad y el destino de las personas. Algo, hermanos, que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Pues Dios es quien controla todo. Es Dios, nuestro Dios, un Dios soberano, un Dios que gobierna por sobre todas las cosas. Y hermanos, para cerrar este punto, recapitulando, Pablo nos dice, o Pablo nos está haciendo un llamado, hermanos, a estar atentos para no ser engañados. Entender que el peligro está cerca y es necesario, hermanos, estar alerta. Cuidarnos de filosofías huecas que pueden secuestrar nuestras mentes, cuidarnos de tradiciones de hombres que vayan en contra de la palabra de Dios, que elimina realmente la palabra de Dios. Pablo, hermano, nos llama a comprender que Cristo ya nos ha liberado y que los falsos maestros, hermanos, tienen como propósito el esclavizarnos de nuevo, el esclavizarnos a mandamientos de hombres, a tradiciones según hombres, a filosofías huecas, vacías. Y vamos a pasar a nuestro segundo punto, porque ¿cómo es que Pablo de cierta manera contraataca a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas? Ya lo hemos visto en el primer capítulo, hemos visto cómo Pablo describe la supremacía de Cristo, describe quién es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, etcétera. Describe que Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza de todo, creador de todo. De la misma manera, hermanos, lo hace aquí. La manera de Pablo de contraatacar a estos falsos maestros o de poder hacernos entender la verdad de Cristo es simplemente enseñándonos la verdad de Cristo. Hermanos, el antídoto contra las falsas enseñanzas y los falsos maestros es conocer la verdad, conocer la palabra de Dios, conocer la verdad de Cristo, conocer quién es Cristo y qué ha hecho Cristo a nuestro favor. Leamos Colosenses 9 y 10. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Miremos, hermanos, el contraste o la comparación que Pablo hace. Por un lado nos dice estar atentos, ¿verdad? El llamado es estar atentos, que nuestras mentes no sean secuestrados, pero por el otro lado Pablo nos está dando la razón primordial por la cual debemos de estar atentos. Y esta es porque en Cristo está toda la deidad. Porque en Cristo estamos completos ya en Él. Si Cristo, hermanos, es Dios, si en Cristo está toda la deidad, si tenemos todo en Cristo y si realmente estamos en Cristo, hermanos, sentido común, en Cristo estamos completos. Es necesario, hermanos, entender, conocer quién es este Cristo para comprender lo que tenemos en Cristo. Lamentablemente, como humanos, pecadores, solemos enfocarnos más en nosotros que en quién es Dios, que en quién es Cristo. Lamentablemente solemos enfocarnos en lo que yo hago, en vez de enfocarme en lo que Cristo ya ha hecho por mí. Lamentablemente, ya lo hemos hablado también en la escuela dominical, nos enfocamos más en las obras, ¿verdad? El legalismo.
añadiendo obras al evangelio, tratando de hacer obras para justificarse, sin entender primero que Cristo ya lo ha hecho por nosotros, hermanos. Lamentablemente, esto es algo que pasaba en Colosas. Los falsos maestros se enfocaban en obras, añadiendo a la obra de Cristo. Pero hermanos, la palabra de Dios es clara. Versículo 9, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Plenitud, hermano, nos habla de una totalidad, de plenitud sin carencia, algo que no carece nada. Esto no es algo nuevo en la carta, como les mencionaba ahorita. Pablo ya nos ha dicho esto, capítulo 1, versículo 19, dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Esto es algo que el Padre se agradó. Esta declaración, hermanos, de se agradó nos transmite la idea de algo bueno, algo que es agradable, es algo que es aceptable. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo, hermanos. Esta palabra plenitud nos habla de una suma total, no algo parcial. Hermanos, la suma total de la deidad reside, esto es mora, habita en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo Jesús. Esta palabra de habitar se refiere a morar en una residencia de una manera fija, una manera permanente. La deidad, hermanos, habita de una manera fija y permanente en el cuerpo de Cristo. Dios es Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud de la deidad, todo lo que hace que Dios sea Dios, estaba y está contenido en el cuerpo de Jesucristo. Algo que Pablo en 1 Timoteo dice que es un misterio. Leámoslos, dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, lo que la palabra de Dios nos muestra es que Cristo es verdaderamente Dios y Cristo es verdaderamente hombre. Dios en un cuerpo humano. La segunda persona de la Trinidad, hermanos, el Hijo, tomó carne, nació de la Virgen María, fue un bebé. Y en ese cuerpo físico, la palabra de Dios nos dice que toda la plenitud de la deidad está en Él. Todo lo que Dios es, todos sus atributos, toda su esencia, todo el resplandor de su gloria, como lo dice el libro de Hebreos, versículo 3, capítulo 1. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, Cristo, Jesús, es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. No es que en Cristo hay algo de Dios o que tiene algunas cualidades divinas. No, hermanos, Cristo es Dios en su esencia. Todo lo de Dios está en Cristo. Todo lo que Dios es, lo es Cristo. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. Su encarnación fue real, fue permanente. Cristo no era un fantasma. Cristo no fue a veces Dios y a veces ya no. Esto incluye, hermanos, cuando Jesús estaba en el vientre de María, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, cuando Jesús resucitó, también, hermanos, en su ascensión al cielo, y también así será su regreso glorioso. Una persona con dos naturalezas. Por la eternidad, hermanos, Jesús tomó carne, y como lo dice Filipenses 2:5-11, vamos a leerlo. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, Cristo Jesús no consideró ese lugar exaltado que tiene como Dios, como algo a que aferrarse, dice, sino que se humilló, tomó forma de hombre, se encarnó, se rebajó a nuestro nivel, se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Y fue obediente, hermanos, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por esto, hermanos, que la encarnación de Cristo es importante, porque si Cristo de verdad tomó carne, entonces Él es nuestro verdadero mediador. Cristo no es un mediador parcial, sino Dios encarnado, como lo dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Nadie más, hermanos, solo Cristo. ¿Y por qué solo Cristo, hermanos? Porque Él se encarnó, porque Él vivió la vida perfecta, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él resucitó y porque Él regresará. Fíjense cómo lo dice Hebreos 2:17. Por tanto, dice la palabra, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hermanos, era necesario que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomara carne para ser semejante en todo a nosotros, para poder él mismo ser el sumo sacerdote y para ser él mismo el sacrificio perfecto a Dios el Padre, para pagar nuestra deuda inmensa que teníamos en nuestro pecado, hermanos. Por su sacrificio sustitutivo en la cruz, hermanos, Cristo pagó nuestros pecados. Fíjense cómo lo dice Colosenses 1:20-22. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ¿qué dice la palabra? Ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo ¿de qué? De carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, todo de Dios, todo por medio de Cristo y solo por Cristo. Es por esto, hermanos, que Pablo continúa en el versículo 10 diciendo, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hermanos, si Cristo es Dios y estuvo aquí entre nosotros, entonces Él verdaderamente es nuestro mediador, nuestro reconciliador, y nosotros hemos sido ya hechos completos en Él. Dice, y habéis sido hechos completos en Él. La palabra ahí completos, hermanos, se deriva de la palabra plenitud que hablamos en el versículo anterior, que se usa para Cristo en el versículo 9. Esto quiere decir, hermanos, que solo en Cristo tenemos esta plenitud y que nuestra plenitud es derivada de la plenitud de Cristo. Todo aquel que esté en Cristo, hermanos, ha sido hecho completo en Él. Esto es que el creyente no le falta nada en Cristo. Esta obra, hermanos, es una obra solo de Dios. Hemos sido hechos por Él, en Él, por medio de Cristo. Es solo por medio de Cristo y su obra que nosotros, hermanos, somos beneficiados de eso. Esto es importante, hermanos, porque traerá descanso a nuestras almas, hermanos. Nuestras obras, hermanos, jamás podrán hacernos plenos a los ojos de Dios. Es solo en Cristo que estamos completos en Él. Esto no es por nuestras obras, esto no es por nuestros méritos,
Esto no es por medio de rituales, de reglas extras que hagamos. No es por otros intermediarios. No es por algún santo que intercede por nosotros. No es por ningún otro sacrificio que nosotros podamos hacer, hermanos. Ya hemos sido hechos. Una acción completada con beneficios que los podemos vivir ahorita, pero que será plenamente ya en el futuro, hermanos, cuando estemos en gloria con Cristo. En Cristo, hermanos, tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad. Estamos completos en Él. Tenemos a un suficiente Salvador. Tenemos a Cristo como nuestro intercesor. Tenemos a su Espíritu Santo morando en nosotros, el cual dice la palabra que nos sella y que es la garantía. Hermanos, algún día llegaremos con el Señor. Tenemos su palabra con nosotros que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige, que nos consuela, que nos anima. Hemos sido bautizados en su cuerpo, hermanos, somos parte de su iglesia, de su pueblo. Hemos sido hechos hijos de Dios con ese derecho legal, hermanos. Hemos sido bendecidos con hermanos, con hermanas en Cristo, que nos animamos unos a otros con estas verdades. Tenemos hermosas promesas en Cristo, hermanos. Y puedo seguir y seguir y seguir con esta lista. En Cristo, hermanos, estamos completos. No necesitamos nada más. Y el final del versículo ahí, el 10, termina diciendo que Él también es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cualquier poder o autoridad que usted se imagine, hermanos. Aquí en el contexto puede también significar lo que hablé de los astros o ángeles, como luna, sol, etcétera, hermanos. Pero el punto, hermanos, es que Cristo está por sobre todos ellos. Cristo es cabeza de todo. Cristo tiene autoridad soberana por sobre todos estos poderes, que comparando los poderes, hermanos, ellos no tienen ningún poder. Cristo nos salva, Cristo también reina, y ningún poder compite, hermanos, con su señorío. Hermanos, ya para ir, como dicen, aterrizando. El día de hoy, hermanos, hemos visto el llamado de Pablo a estar atentos. Y el llamado de Pablo a ver la suficiencia de Cristo, quién es Cristo y lo que tenemos en Cristo. La advertencia de Pablo, hermanos, la mirábamos, estar atentos para no ser engañados, entender que el peligro está cerca y es necesario nuestra atención, cuidarnos de filosofías huecas que puedan secuestrar nuestras mentes, cuidarnos de tradiciones de hombres que quieran anular o que quieran añadir a la palabra de Dios. Nos llama a comprender, hermanos, quién es Cristo y que Cristo ya nos ha liberado, hermanos. Que los falsos maestros solamente tienen un propósito y ese propósito es que nos perdamos, que seamos esclavizados a estas enseñanzas, falsas enseñanzas que enseñan. Y también hemos visto, hermanos, la forma que Pablo ataca estas falsas enseñanzas. Y esta es enseñándonos la verdad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Mostrándonos su deidad, su suficiencia y cómo nosotros ya estamos completos en Él. En Él, hermanos, tenemos todo lo necesario para la salvación de nuestras almas. Entonces, hermanos, ¿qué acción nos invita a tomar la enseñanza de este día? ¿Qué demanda de nosotros esta verdad? Y hermanos, el día de hoy, el llamado o la invitación es el crecer, hermanos, en discernimiento espiritual. El crecer en estas verdades. Como lo dice Pablo, mirad que nadie os haga cautivos. Para esto, hermanos, es necesario crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Para poder reconocer el error de filosofías huecas, de falsas enseñanzas, de doctrina de hombre, de doctrina de demonio, es necesario conocer la verdad bíblica. Esto, hermanos, nunca ocurrirá si no estamos meditando en la palabra, si no estudiamos la palabra. Fíjense cómo lo dice Hebreos 5:14.
Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermanos, pongamos atención a la palabra de Dios. Es necesario crecer en la palabra de Dios, que dejemos de ser niños, hermanos. No sé si alguna vez, espero que no, pero que no quiera manipular a un niño, ¿verdad? Pero en realidad es que si una persona quiere hacerlo es fácil, porque es un niño, porque no conoce el peligro, porque no conoce el peligro real que hay en alguien que se le está acercando y que quiere manipularlo, ¿no? Y le puedes dar un dulce, le puedes hablar cosas, lamentablemente pasa en nuestra sociedad. Pero hermanos, ese es el ejemplo. No ser como niños, dejar de ser niños espirituales, al cual le dan cualquier dulce y se va siguiendo doctrinas falsas. Crezcamos en la palabra, pongamos a práctica la palabra y como dice ahí es como vamos a conocer el bien y el mal. Discerniremos el bien del mal. Hermanos, solo así sabremos lo que está mal y lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestro deber, hermanos, es analizar cualquier enseñanza, cualquier sermón, compararlo con la palabra de Dios, compararlo con lo que se ha enseñado a lo largo de la historia por varios hombres de Dios y hacernos las siguientes preguntas. ¿Está de acuerdo con la sana doctrina? ¿Está de acuerdo con la ortodoxia? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Se está predicando el evangelio? ¿Se está predicando a Cristo y a este crucificado? ¿Me está mostrando a Dios esta enseñanza o simplemente es una enseñanza vacía? Tradiciones de hombres, filosofías huecas. Muchas veces, hermanos, ha pasado, criticamos o nos quejamos de otras iglesias, ¿verdad? Que lamentablemente su enseñanza no es la mejor. Pero la realidad, hermanos, también es que muchos de nosotros estábamos ahí. Estábamos sentados en esas sillas. Y muchas veces decíamos amén a todo lo que se nos enseñaba. Hermanos, entendiendo que es Dios quien abre nuestros ojos, pero eso no elimina nuestra responsabilidad, hermanos, de estudiar la palabra, de meditar la palabra, de conocer la doctrina, de profundizar en la palabra de Dios. Debemos pasar tiempo en la palabra, hermanos. Debemos conocer a este Cristo que acabamos de ver ahora, hermanos. Debemos meditar día y noche en la palabra y debemos practicar la palabra de Dios. Fíjense cómo lo decía Hechos 17:10 acerca de los de Berea. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué es lo que hacían? Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea, hermanos, escudriñando diariamente las escrituras para ver qué, si era correcto, cierto lo que se les predicaba. Y por último, hermanos, esta verdad nos llama a recordar y a aferrarnos a esa suficiencia de Cristo. Ante el legalismo, ante enseñanzas contrarias a Cristo, recordar que Cristo es suficiente. Que su sacrificio en la cruz ya me ha hecho justo a los ojos del Padre. Recordar que no hay nada que yo le pueda agregar a la obra de Cristo. Ningún ritual, nada de esas cosas, hermanos. Recordar que en esa cruz nuestro Señor Jesús exclamó las palabras que dice, consumado es. Recordar, hermanos, que ya estoy completo en Él y que no me falta nada en Cristo.